Muchas gracias por asistir. Me presento con ustedes, soy Eunice Maya. Estamos en nuestra charla, ¿Cómo afrontar un duelo? Les agradezco muchísimo por su amable atención, por su tiempo. Les comentaba, por favor, quien no tenga a la mano una hojita y una pluma, les pedimos, por favor, que se las acerquen, se la acerquen para poder trabajar en un ejercicio que tenemos, ¿ok? Bueno, pues me parece que ya están todas listas. Les comento, tenemos nuestro chat abierto para cualquier pregunta, para cualquier inquietud que tengan, por favor. No duden en escribirnos y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Me levantan la manita si ya todos están por ahí listos. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Ok, iniciamos. ¿Cómo afrontar un duelo? Me van a perdonar, pero la mayoría de cosas las tengo aquí anotadas porque pues a esta edad mi memoria ya no me da, pero vamos a tratar de sacar esto adelante. Llegar a la aceptación de una pérdida no es algo que llegue por sí solo, tenemos que trabajarlo. Para ello se necesita mucho valor, porque las emociones y los retos que vienen cada día después de la muerte nos pueden superar, nos pueden rebasar. ¿Ok? Con esta introducción, ¿por qué nos pueden superar? ¿Por qué nos pueden rebasar? Simplemente por la razón de que nunca habíamos pasado o atravesado por una pérdida. De ahí, estoy trabajando con un modelo de la doctora Kubler-Ross, que la mayoría de nosotros que hemos tratado con la tanatología la ubicamos perfectamente. Y ella nos habla acerca de las etapas o las fases del duelo. Voy a tratar de describirlas lo más puntual posible aquí. Construye este modelo en 5 etapas, que sería negación, crisis, ira o rabia, negociación, depresión, tristeza y por último, la última etapa que nos encontramos es la aceptación. Estas etapas del duelo, les quiero decir que no siempre se viven, no siempre se atraviesan, no siempre ni siquiera se viven en ese orden de negación, la crisis, la ira, la negociación, la depresión y por último, como alcanzando el triunfo, el último peldaño es la aceptación. No siempre se viven en este orden que yo les acabo de mencionar. Estas etapas no están marcadas como que así deben de ser, pero sí al menos, les comentaba, al menos vamos a vivir 2 etapas de ellas. Eso es seguramente. Y algo que es una mala noticia para algunos es que todos a lo largo de nuestra vida hemos de vivir etapas del duelo. Siempre, siempre las vamos a pasar, siempre las vamos a vivir. Aquí vamos a platicar un poquito de lo que sería la muerte y los diferentes tipos que existen o las diferentes maneras que a veces nos pueden llegar a sorprender, ¿sí? La muerte de un ser querido por enfermedad, la muerte de un ser querido por algún evento catastrófico. Los duelos que enfrentamos a lo largo de nuestra existencia son innumerables, ¿sí? Desde una separación de un noviazgo que duramos muchos años y de repente nos encontramos que ya no estamos con esta persona, ¿ok? Un divorcio. Un divorcio es un duelo y creo que de los más difíciles, porque el duelo que vivimos cuando alguien ya murió, terminamos aceptándolo a veces hasta más rápido, pero un divorcio y cuando viene en unos contextos difíciles, es difícil de aceptar este tipo de duelos. La separación de un amigo, una muerte de un amigo o una separación por algún tipo de traición. La pérdida de un amigo también es muy significante y es muy dolorosa. La pérdida de un negocio por algunas diferentes razones, por cerrar ahora en esta época de pandemia, por alguna crisis. Ser despedido del trabajo también es un proceso de duelo.
la muerte de una mascota, porque ahora nosotros estamos considerando también a las mascotas como parte de nuestra existencia. Les recuerdo, por favor, aquí me están pasando el equipo de curso que está abierto el chat. Si en lo que estamos platicando les viene alguna duda, alguna pregunta, por favor, no duden en escribirnos. Y también les voy a dejar mi celular al final por si quieren alguna pregunta en particular, con mucho gusto la podemos resolver. ¿Ok? Los duelos que sufrimos, ¿por qué duelen tanto? Algunos se ha preguntado, ¿por qué me duele tanto? Según los estudios nos dicen que el duelo se sufre por aquello que nos es arrebatado, por lo cual sufrimos una especie de síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto? De repente mi ser querido que me es arrebatado o esta persona que ya no la tengo a mi lado, ¿qué sucede? Ya no la puedo ver, ya no la puedo oír, ya no la puedo sentir, ya no podemos conversar, ya no hay nada que yo pueda hacer con esta persona que yo tenía a mi lado y ahora estoy sufriendo su ausencia. Lo que caracteriza un duelo es el sufrimiento. Eso es inevitable. Es inevitable que el ser humano no viva pérdidas a lo largo de nuestra existencia y sobre todo en el contexto que ahorita estamos viviendo, en un contexto de una pandemia, en un contexto de una enfermedad extraña que nos está atacando, no solamente a nosotros como mexicanos, sino en otras partes del mundo, es inevitable vivir duelos. Y los duelos que estamos viviendo ahora rebasan el contexto a los cual nosotros estábamos acostumbrados a vivir un duelo. ¿Ok? La diferencia es de pérdida a pérdida, tiene que ver mucho en el contexto. ¿En qué contexto? Bueno, en el contexto en el que estoy viviendo actualmente, en el contexto en el que me encuentro físicamente, en el contexto en que me encuentro a lo mejor emocionalmente, psicológicamente, ¿sí? Es diferente perder a alguien cuando perdemos a alguien cuando somos niños, el contexto es diferente a cuando perdemos a alguien cuando ya somos adultos. Nuestro contexto es diferente, ¿sí? Lo que es la verdad es que si no enfrentamos adecuadamente el duelo, seguiremos padeciendo de él mucho tiempo, mucho más tiempo, cuando no vivimos un duelo saludablemente, ¿ok? Si tú estás aquí escuchando esta plática, les agradezco de nuevo a todos los que pudieron entrar a esta charla. Si tú estás aquí escuchando esta plática, por lo pronto quiero decirles que los felicito. Los felicito por asumir que están viviendo un duelo. Nosotros podemos reconocer las etapas que ya les acabo de mencionar y eso es un gran paso. Saber que yo estoy dentro de un duelo y que tengo que vivir etapas. No son fáciles. Quiero decirles que para asumir un duelo se necesita mucho valor. Les agradezco muchísimo que estén aquí y que quisieran dar el primer paso. El primer paso es decir, sí estoy en duelo. Hay algo importante que les quiero comentar y es que no se puede forzar a otros ni a uno mismo que estamos atravesando un duelo a superarlo de la noche a la mañana. Cada uno de nosotros va a vivir el duelo de diferentes maneras y en diferentes, como les decía yo, se vive de diferentes maneras y en diferentes circunstancias. En una familia, cuando vemos que perdimos al padre y a la madre, o a veces
a uno y después a otro, vemos que los hijos actúan de diferente manera para estas pérdidas, actúan de diferente manera para la pérdida del papá y de diferente manera para la pérdida de la mamá. ¿Por qué no todos actuamos de la misma manera? Esta es una pregunta que siempre me han dicho. Claramente, a lo mejor alguno de los hijos llora y a lo mejor otro de los hijos no llora, ¿verdad? A lo mejor uno de los hijos se sobrepone más rápido que el otro. Lo más saludable es dejar que las emociones fluyan hasta que realmente se quiera expresar el dolor. Como les decía, habrá personas que expresen el dolor con llanto. Habrá personas que expresen el dolor simplemente guardando silencio, no diciendo nada, encerrándose en su habitación. Sí, pero esa es la manera propia de vivir el duelo. A veces se quiere vivir el duelo a solas, otras veces en compañía de alguien o en la confianza de alguien. Si ustedes, por ejemplo, han estado viviendo un duelo y se preguntan, ¿será la manera correcta? ¿Así se viven los duelos? ¿Verdad? O estará enfermo mi familiar o está en una crisis o qué hago yo para ayudarlo, porque a lo mejor lo único que hace el familiar al perder a su ser querido es encerrándose en su recámara o encerrándose en sus pensamientos y en sus emociones. ¿Cuál es la manera correcta de vivir el duelo? Estos procesos después de una pérdida, en estos procesos después de una pérdida, suceden muchas cosas alrededor, porque el duelo no solamente se vive individualmente, así como nosotros vivimos en compañía, también los duelos los vivimos en compañía. Las personas que nos rodean, sean familia, amigos, podrían decirnos cuánto tiempo es el correcto para vivir un duelo. Frases que nos golpean el corazón y la mente, frases como ya supéralo, ya déjalo ir, Dios sabe por qué, Dios sabe por qué se lo llevó, o Dios sabe por qué hace las cosas. No se diga cuando vivimos un divorcio. ¿Qué es lo que nos dicen? Mejor que se fue, no te hacía falta, estás mejor sola. Seguramente esas frases les puedo decir que son bien intencionadas, o las personas que nos las dicen también están atravesando sus propios duelos. Y nos dicen estas cosas porque les afecta a ellos mismos vernos en la situación en la que estamos. Entonces no soportan. ¿No les ha pasado que a veces tienes ganas de llorar y dices, mejor no lloro porque me van a decir, ¿para qué estás llorando? Ya supéralo. Ya no llores, es peor. Nadie sabe. Nadie sabe lo que es correcto para ti, sino tú mismo. Tú mismo sabes qué es lo correcto y cómo vas a vivir tu propio duelo. Procesos de los duelos. La crisis o el shock será el primer estado al cual nos vamos a enfrentar. Cuando recibimos la noticia, se dice que el cuerpo es tan sabio que te mete automáticamente en un estado donde realmente hace equilibrio entre la razón y el sentimiento que se experimenta al impacto de la información que se recibe. El shock ayuda para amortiguar y crear una distancia protectora para que no nos aniquile emocionalmente lo que estamos viviendo. Alguna vez me tocó apoyar a una familia y les tenían que dar una noticia muy cruel. En estos estados donde se vive tanta violencia, tuve que atender a una mujer que la única manera que pudo superar su shock fue gritar. Ella estaba perdiendo a su hijo. Fue gritar desesperadamente. Lo único que les puedo decir es que si alguien a nuestro alrededor vive algo así o si nosotros estamos viviendo algo así, tenemos que dejar sacar la emoción, porque es el único momento específico en el que va a salir de tu interior lo que realmente sientes. Gritos, llantos,
Esos llantos de esa mujer no eran llantos, eran alaridos. Y lo único que pudimos hacer para apoyar esta situación fue evitar nada más que se hiciera daño. Solamente fíjate que estés en un lugar seguro. Fíjate que cuando tengas la necesidad de gritar, de llorar, de patalear, es necesario hacerlo, porque es la manera que tus emociones son liberadas para que no caigas en un estado de locura. Eso es lo que dicen los expertos. ¿Por qué se grita? ¿Por qué se llora? ¿Por qué se quiere correr cuando recibimos la noticia? Déjalo o déjala. Déjalo que lo haga. Si tienes ganas de hacerlo, hazlo. Es la única manera de superar esto. Vivimos en una sociedad donde se tacha las emociones, donde solamente las expresamos cuando a lo mejor estamos bajo el influjo de una droga o alcoholizados. Solamente así a veces expresamos nuestras emociones. Pero ¿qué pasa cuando yo recibo una noticia de este tamaño? Se vale llorar, se vale gritar, se vale expresar lo que se siente en ese momento. Es el único momento donde tu cuerpo va a hacer lo que necesita hacer. Ese es el shock. Se van a buscar las palabras que nos expliquen qué es lo que pasa, pero la realidad y la tragedia es que no las vamos a encontrar. No vamos a encontrar las palabras, no vamos a encontrar las respuestas a lo que está pasando. Si nos sucedió esto, quiero decirles que es parte de un proceso. Es parte del primer proceso del duelo, cuando nos enfrentamos a la pérdida del ser que amamos, del que ya no está. Aquí les quiero comentar algo, y es que existe una división para la realidad del duelo. Una es que para el, es muy lento para el exterior y muy rápido para el interior. Ejemplo, cuando viene la noticia de una pérdida, muchas veces ni siquiera se ha asimilado que ya no está. Y por lo general hay un miembro de la familia que se tiene que hacer cargo de esto. Y ese miembro a veces ni siquiera puede llorar cuando ya tiene que salir corriendo a buscar una funeraria, cuando ya tiene que salir a hacer trámites. Pasa muy rápido para él. Pasa muy rápido el deceso, la muerte. Y ni siquiera lo ha asimilado cuando ya tiene que resolver la familia los preparativos. Pero algo que está pasando en esta época y en este contexto de COVID es algo peor. Ni siquiera se ha asimilado la muerte de un primer ser querido cuando ya está la muerte de un segundo ser querido. Así es la manera que ocurre tan rápido. Tan rápido, a esto me refiero que para el interior ocurre muy rápido. Entonces aquí no se puede procesar los sentimientos tan rápido, no se puede entender nada, lo único que enfrentamos es la negación, otra de las etapas. La negación de pensar que nuestro ser querido ya no está a nuestro lado. ¿Ok? ¿Cuándo es muy lento este proceso? Sucede en el entorno de los familiares, de amigos, de compañeros que quisieran acompañarnos. Ellos quieren vernos bien y tal vez para ellos esto pase muy lento. Al pasar los días de este proceso, pueden desistir de estar presentes, de estar a nuestro lado, de estar acompañándonos. Y muchas veces esto se puede confundir con un abandono, con culpas.
Después de que en algún momento teníamos el apoyo de mucha gente, de repente nos podemos enfrentar que estamos solos enfrentando un duelo y que toda la gente que nos acompañó, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros, pues ya no están. En general, les puedo decir algo, y en estos años que tengo como tanatóloga y en varias experiencias que hemos vivido, les puedo decir que nunca se tienen herramientas emocionales suficientes para enfrentar un duelo, por la simple razón que nadie nos preparó para esto. Nadie, ni la vida nos preparó para esto. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de la muerte? De la muerte solamente hablamos cuando estamos festejando el Día de Muertos. Y lo hacemos con cariño, pero en general vemos a la muerte lejanamente. No la vemos cerca, no la vemos tocando a nuestra puerta. No nos preparamos para esto. ¿Cuántas veces se han sentado en familia y han hablado de la muerte? ¿Hablaron de la muerte antes? ¿Hablaron de la muerte con sus hijos? ¿Han hablado de qué pasará cuando yo muera? He hablado cuando yo muera que quiero que me entierren o que me incineren, que me lleven al pueblo, que me dejen en la ciudad, que mis cenizas las esparzan. ¿Hemos hablado de esto? No lo hemos hablado. No estamos preparados. Nuestra cultura no está lista para enfrentar este tema. Y quiero decirles que es importante platicar de la muerte. Porque dicen los autores que nada en esta vida es segura, solo la muerte. Pero no la hablamos, la evadimos y cuando alguien empieza a hablar de la muerte, ay, cállate, cállate, cállate. No hables de la muerte, no la invoques. La muerte está más cerca de lo que pensamos. Pérdida de identidad. Este tema es algo muy importante de entenderlo. El resultado de un proceso, el resultado de este proceso de duelo nos lleva a una pérdida de identidad. ¿Dejo de ser yo cuando muere alguien? Me pregunto. ¿Dejo de ser yo? Quiero decirles que sí. Las personas que integran nuestra vida son los que nos dan identidad. ¿Cómo es esto? Soy esposa, soy hermana, soy amiga, soy madre, soy hija. Y hasta en algunas ocasiones, esta muerte que nos marca, esta pérdida, este ser querido al que hoy se ha ido, era nuestra razón de ser. Las personas que amamos confirman lo que somos. Y entonces así es como nos llegan a dar identidad. No hablo de cosas patológicas, ¿verdad? Como últimamente estamos muy acostumbrados a ir de esas cosas tóxicas, que si te vas no soy nada. No, de esas cosas no hablo. Hablo de los sentimientos que sustentan una familia, de lo que es cuidar a los hijos, de lo que es cuidar a los padres y a los hermanos, ya que cada uno que nos rodea, cada miembro de nuestro hogar es irreemplazable, es valioso, es irrepetible. Entonces ahí sabremos que cuando nos lo quitan, también perdemos parte de nuestra identidad. Por eso duele tanto. Entonces es cuando nuestra identidad es sacudida y deja un vacío en nuestro interior. Independientemente de quién era esa persona, podríamos pensar que solamente vamos a sufrir si perdemos a un ser querido que fue muy bueno o muy buena. No tiene que ver. Se sufre porque es parte de nuestra historia, parte de nosotros. Muere
Y la confusión es porque no sabemos dónde poner ese sentimiento que yo ponía en él o en ella. Estos sentimientos de intranquilidad, de desasosiego, se amplifican más y yo creo que alguno de los que estamos aquí lo hemos vivido. Se amplifican más cuando pasamos horas cuidándolo. Cuando ya enfermo tuvimos que cuidarlo, ya sea en un hospital o en una casa. Ocupó grande tiempo, ocupó nuestro esfuerzo, ocupó nuestra mente, nuestros recursos y nuestra salud. ¿Qué sucede? De repente, pues ya no escucho su voz. Incluso ya no escucho sus lamentos, sus quejidos, su llanto, su risa. Su esencia parece que desapareció. En un momento no la quitaron. Todos tienen su hojita a la mano y una pluma. Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner en nuestra mente esa persona por la cual estamos pasando nuestro duelo. Y quiero que describan lo que significaba la persona que han perdido. Él es el objeto de nuestro duelo. Vamos a tomar unos minutos, les voy a dar unos 3 minutitos. ¿Quién era esa persona que perdí? Mi padre. Significaba para mí seguridad, protección. ¿A quién perdí? A mi mejor amigo. Perdí su alegría, sus emociones. ¿Qué perdí? Descríbanlo en esa pequeña hoja que tienen ustedes. Van a describir lo que significaba esa persona para nosotros. Les doy unos minutos. Piensen, ¿qué es lo que más les duele? Lo que más me duele es, yo era su cuidador, ahora ya no lo voy a cuidar o ya no la voy a cuidar. Era mi compañera, era con quien íbamos a hacer un viaje, ahora ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a realizar. ¿Qué voy a hacer? Todas las mañanas le llevaba su café, todos los días me despertaban sus quejidos. ¿Qué es lo que más extrañan? ¿Qué significaba esa persona para ti? Ok. Escríbanlo, por favor, en esa hoja. Es normal, es normal sentir ansiedad al hablar de la muerte porque la mayor la mayoría de nosotros no queremos enfrentarnos a la muerte. A lo mejor no tanto el miedo a morir. En lo personal, a lo mejor es el miedo a los que dejamos. Como madres, la mayoría de esos sentimientos vienen. ¿Qué va a ser si muero de, de los que yo estoy cuidando? Eso es el significado, lo que yo les decía aquí. Los que están a nuestro alrededor dan identidad a lo que nosotros somos. Los seres que ocupan nuestra vida nos ayudan a ser lo que somos. Esas cosas que hemos escrito en esa pequeña hoja, ya todos terminaron. ¿Cómo van con su hojita? Perfecto, gracias. Por ahí ya me dicen que ya terminaron. Me gustaría que alguien escribiera por ahí qué puso en su hoja. Esas cosas son reales. Eso que escribiste en tu hoja es tu esencia, es lo que tú eres. Quiere decir que las personas forman parte de nuestra identidad.
La persona amada o las personas amadas que ya no están físicamente comunican su esencia con nosotros. ¿De qué manera? No es en algo paranormal o cosas extrañas, pero sí está su esencia aún en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor con ella nos acostumbramos a caminar todas las mañanas y salíamos temprano. Ahí está su esencia. A lo mejor por esa persona que ya no está, aprendí a cocinar un platillo delicioso. Ahí está su esencia. Esa persona que ya no está, también te dejó grandes cosas y grandes enseñanzas. La persona amada o las personas amadas dejan en nosotros impresos momentos y su esencia queda en nosotros. Somos nuestros seres queridos en todo lo que hacemos, sentimos y pensamos, y al dejar de luchar contra esto como si fuera una guerra, se puede hacer una transformación. Sí hay un fin del dolor. Alguien me decía: "¿Cuándo sé que ya acabe el duelo?". Sí hay, sí hay señas que nos dicen: "Ya terminaste tu lucha", porque es una lucha interna. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, y va mucho a las preguntas que me están haciendo aquí, cuándo deja de doler esto? ¿Cómo me lo arranco? ¿Cómo me arranco el dolor? No venden en la farmacia cosas para este dolor. Para el dolor de muela, para el dolor de cabeza, pero para el dolor del alma no hay nada. Solamente algo que a lo mejor sonará muy repetitivo, pero sí es el tiempo, es el proceso propio de cada uno de nosotros. Cada persona a nuestro alrededor es parte de nosotros, intercambiamos experiencias y por eso nos duele. Ahora, ahora con quién voy a salir a caminar, ahora a quién le hago su cafecito, ahora con quién me voy a pelear. Por eso la persona que se fue es parte de nosotros, aunque haya pasado ya mucho tiempo. Después de que se haya ido, a lo mejor me va a seguir doliendo su ausencia. ¿Cuánto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Me va a seguir doliendo su ausencia. Y quiero decirles algo, esto es parte del ser humano. No nos dicen. La realidad es que nos pintan mucha felicidad en todas las áreas. Se casaron y vivieron felices para siempre. Pero ¿qué pasa después de que se casaron? Hicieron una familia, tuvieron hijos, tuvieron enfermedades, pasaron duelos. Esas cosas nadie nos las enseña. Nuestra vida se nutre de cada relación. De esta manera seguimos siendo, aunque no estén presentes, pero sigue la esencia en muchas cosas. Ese es el regalo que las personas que ya no están nos han dejado. Existe una necesidad imperiosa en nosotros de seguir hablando de estas personas que ya no están. ¿Es saludable? Algunos me han preguntado, ¿es saludable que yo tenga una necesidad grande de estar platicando de él y de estar hablando de él o de ella? Sí, sí es saludable. Alguna vez escuché decirle a alguien al cual le ocurría esto, hablaba de su ser querido y a veces hasta lloraba. Y una persona le dijo, muy brusca, le dijo, ya, supéralo, ya, déjalo ir. Quiero decirles que esta es la manera de superarlo también. A lo mejor alguien prefiera dejar de hablar de esa persona, guardar sus cosas, regalarlas, tirarlas. Habrá quien prefiera guardarlas, preservarlas. De esta manera será más fácil superarlo. Repito,
El duelo es totalmente personal. Hay algo que me gusta mucho decirlo, porque yo también lo he vivido. Es muy importante tenernos compasión. Tente compasión. Estás sufriendo, lo perdiste, perdiste a quien amabas. Es lógico que te duela, es lógico que sufras. El duelo es personal, como ya lo dije anteriormente, nadie te puede venir a decir, ya supéralo, ya es tiempo. Nadie sabe. Cada quien va a llevar su propio proceso en el duelo. Aún los miembros de una familia, como decíamos, un hijo va a reaccionar de diferente manera a otro hijo, un amigo a otro amigo, un esposo a una esposa va a reaccionar de diferente manera. Cada quien vive el duelo en su propio proceso y lo más importante es tente paciencia, tenle paciencia, tente compasión, porque esta es una herida que tarda en sanar. ¿En qué momento el duelo puede llegar a ser patológico? Bueno, cuando la persona sufre algún tipo de demencia o depresión. Si se le muere a alguien en estas circunstancias, va a ser muy difícil poderlo superar. ¿En qué otro momento? Cuando la persona afronta un duelo sin la ayuda de nadie, ni moral, ni emocionalmente y a veces ni económica. Estos duelos son muy duros. En un entorno negativo, con personas nocivas o familiares tóxicas, en un entorno donde se descalifique la expresión de emociones o tener creencias religiosas muy radicales. Estas creencias que te dicen, vas a llorar 3 días y al cuarto día es pecado si lloras. Se oye chistoso, ¿verdad? Pero sí existe. Sí existe también esto. Querer trabajar el duelo, el no querer trabajar el duelo de una manera natural. Evitarlo, evitar hablar de la persona. Alguien me decía que tiene problemas para hablar de esto. Tienes que hablarlo, porque si no lo hablas se va a convertir en un duelo patológico o en el momento en el que llegue también va a ser un duelo patológico. Lo mejor es hablarlo, porque es algo natural. Cuando nacemos, en la escuela lo escuchábamos, ¿recuerdan? Nacer, crecer, reproducirnos y morir. Pero parece que ya le omitimos la última parte. Bueno, ahora ya ni nos queremos reproducir. Quiero decirles otro punto importante que nos va a ayudar bastante. Todos estos puntos anteriores están fuera de nuestro control, son inevitables. El que a lo mejor yo no tenga un recurso económico cuando alguien se me muere, pues fue inevitable. El que esté pasando yo por una depresión, justamente a lo mejor por la enfermedad del ser querido que se me va o que se me fue, y ya con anticipación estoy viviendo ya una depresión de verlo que se me está yendo. Eso está fuera de mi control. El tener la depresión antes de la muerte por las mismas circunstancias, el no tener apoyo que necesitaba en un momento, tampoco está en mi control. No lo podemos controlar. Pero hay algo que sí podemos controlar y es el perdón. El perdonarnos de todas las cosas que pasaron en el entorno de la muerte. Son pensamientos que van a llegar uno tras otro. Pensamos o creemos que pudimos haber hecho la diferencia. Nadie sabe. Nadie sabe, pero de todos modos nos tortura. Si hubiera hecho, si hubiera dicho, tal vez, todos esos pensamientos nos taladran el pensamiento, nos taladran el cerebro y nos torturan.
También puede ser que el perdón no aplique a nosotros. Y puede ser que tengamos que perdonar a la persona que se fue y que nos dejó, porque sí sucede. Perdonar a lo mejor al que nos lo arrebató. ¿Quién nos lo arrebató? Dios, el destino, la vida, la enfermedad. Perdonar al perdonar parece que se aligera la carga y así podemos soltar todo lo que nos impide procesar este duelo. Si no perdonamos, ahí vamos a estar atorados. El proceso del duelo, quiero decirles que en este proceso somos cambiados totalmente, de una manera profunda. Esto me encanta y lo anoté para compartírselos, pero de la autora que les estaba hablando anteriormente, al principio, Kubler-Ross, ella nos dice que cuando el ser querido muere es como una oruga que se convierte en una mariposa, al momento de la muerte es liberada. Y por otro lado, la doctora Angie Carmelo dice que la oruga es el doliente y al perdonar y llegar a la última fase, que es la aceptación, parece que nos convertimos en la mariposa, ya que nunca después de esa pérdida volveremos a ser los mismos. ¿Por qué? Porque adquirimos capacidades que antes no teníamos, como saber lidiar con los vacíos y la soledad, el dolor y la frustración, entre otras. Estas cosas se desarrollan solamente a través del proceso de duelo. Me preguntaban por ahí y es, ¿cómo identifico que estoy superando estas etapas? Cuando al recordar al ser querido, lo puedo recordar, a lo mejor no decirlo sin dolor, porque siempre duele quien ya no está, pero a lo mejor lo puedo recordar con una sonrisa, a lo mejor me vienen a la mente más anécdotas de lo que vivimos juntos, algún consejo que me dio y que a lo mejor me caía gordo o gorda. Al tiempo que compartimos esta vida. Ahí es cuando yo puedo decir, creo que ya lo estoy superando. Creo que ya lo estoy aceptando. Como mencioné antes, la etapa de la aceptación del duelo puede durar meses o años, semanas, meses o años, así que no se desesperen, por favor. Al final del camino, el final del camino se llama aceptación y es necesario haber hecho un trabajo lo más saludable del duelo. Les vuelvo a repetir, como nos dicen, a veces vamos a sentir que ya lo aceptamos y a veces nos volvemos a negar, a veces nos viene el enojo, las culpas, la ira, y nos volvemos a regresar y parece que no avanzamos, pero créanme, sí avanzamos. Cada día, cada momento vamos caminando, poquito a poquito, pero vamos avanzando. Ya casi terminamos esta sesión, pero me quiero ir dejándoles algunas sugerencias que están comprobadas que ayudan, que pueden ser de utilidad. La primera es tener a la mano una red de apoyo. ¿Cómo es esto? Pues tener a un amigo, tener una amiga, alguien que nos escuche a la hora que le marquemos. A lo mejor le vamos a querer marcar a la 1 de la mañana y nos va a contestar. Pero díganselo para que sí les conteste. Tener una red de apoyo es importante, un consejero,
el padre, un amigo, el doctor. Y si ya nadie de plano te quiere escuchar, pues hay que pagar la terapia. El terapeuta te tiene que escuchar, pero es tener una red de apoyo. No te la avientes solo, sola. No estés solo. No está bien. No es humano estar solo a afrontar esto solito. Debe de haber alguien. A veces se contradice esta segunda, pero dice que cuando estemos en soledad y en la paz de nuestros pensamientos, es importante aprender a controlarlos. ¿No les ha pasado que están tranquilos, pero de repente ya les vino pensamiento y otro pensamiento, y ya no saben por qué, y ya de repente ya están llorando, ya tienen ansiedad o ya les vino una crisis? Ok, es importante dominar los pensamientos. Como dice mi mamá, no se mandan solos. Los pensamientos los podemos sujetar y saber qué quiero que se quede ahí y qué no. Pueden pasar, ¿verdad? Por ahí decían, y se me olvidó ahorita esa parte, pero decía, no puedes impedir que los cuervos vuelen arriba de tu cabeza. No lo puedes impedir, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Entonces, pueden venir pensamientos de repente, deseos de morirse. Eso es normal, pero no dejes que se queden ahí. Córrelos. Tú los puedes dominar, tú mandas. Cuando estés solo, procura hacer cosas que te gusten. Esta es otra sugerencia. ¿Qué te gusta hacer? ¿Bailar? Pon música. ¿No se te antoja bailar? Tú pon la música, vas a ver que vas a terminar bailando. Cocina, dibuja. En esta pandemia quiero decirles que aprendí, todavía estoy aprendiendo a pintar un poco para no matar a nadie. Ahí se los dejo. Aprende a dibujar, a pintar, escucha música, pon la música a todo volumen y ponte a cantar. ¿Qué importa? Es momento de que lo hagas. Focalicemos nuestra atención. Hay muchos, acabo de ver en Netflix que sacaron uno que se llama Atención Plena. Eso es un ejercicio valiosísimo. La yoga, la atención plena se controla, es controlar el pensamiento. Esa es atención plena. La yoga nos ayuda también a la respiración. Es muy importante. No sabemos respirar. Y si no sabemos respirar, no sabemos controlar nuestras emociones. La ansiedad, por ahí alguien me escribió, la ansiedad se quita aprendiendo a respirar. Escribe, cómprate un diario. Es muy saludable. Cómprate un diario y día a día escribe algo. Vas a ver que cuando ya casi lo termines y vuelvas a la primera hoja, tú ya no eres la misma o el mismo. Perdona a los caballeros que nos acompañan. Aprende un idioma nuevo. Aprende un oficio, carpintería, electricidad, plomería, no sé, hay tantos oficios, peluquería. Evita, por favor, las malas noticias y la gente que solamente te viene a platicar cosas tóxicas y dañinas. Ciérrales la puerta, no les abras. Llena tu mente de pensamientos positivos. Y no somos de los optimistas, pero sí es importante pensar en cosas buenas. Hay unas tareas que yo les recomiendo a las personas que trato con los duelos y son las siguientes tareas. Podemos armar una caja con recuerdos de nuestro ser querido, cosas más significativas. Eso es muy bello hacerlo. Armar un álbum con fotos cuando fuimos a Acapulco o a un viaje más lejos. Quédate con esas fotos. Arma un álbum bonito. No importa que sea el ex.
ármalo. Después ya sabrás dónde lo vas a poner. En tu casa, construye un homenaje para él. ¿Cómo? Por lo general, solamente le hacemos un homenaje a nuestros seres queridos cuando es 2 de noviembre, o en noviembre, Día de Muertos. No importa que no sea noviembre todavía. En un espacio pequeñito, hazle un homenaje, ya que a lo mejor muchos de nosotros no pudimos ni siquiera celebrar un funeral como debe ser. Yo te pido que pongas ahí, que lo decores con fotos, flores, objetos que te simbolicen a él. La idea es un espacio que nos ayude a elaborar esa transición de que ya no lo tenemos. Ahí le vamos a agradecer por su vida, por lo que me dejó. Todas las personas, hasta las peores, nos dejan enseñanzas. Por último, y lo más importante, es que agradezcamos a la vida, porque todavía estamos nosotros aquí. Porque todavía nos queda alguien a quien amar, todavía nos queda alguien a quien soportar, todavía nos queda fuerzas para seguir. Alguien por quien luchar, alguien que es nuestra razón. Bueno, pues sin más por el momento, les quiero agradecer mucho a todos. Gracias por su confianza. Gracias porque estuvieron en esta charla. Espero les haya servido. Al inicio tuvimos un poquito de complicaciones con esto. Nos tuvimos que cambiar de máquina porque el internet está bien difícil aquí, pero pues creo que lo logramos. Abarcamos casi todo. Les agradezco de nuevo su participación. Cualquier cosa estoy para servirles. Gracias a todas. No sé si tenemos una lista por ahí para agradecerles a todas las que estuvimos. Gracias a Raquel, Elisa, Ana, Martita, Alejandra, Paulina, Claudia, Patti, Claudia Orihuela, Nancy, Mateo, Gama, Elia, Paulina, Nivia, Jorge, Ara, José y Rita. Si alguien me faltó por ahí, perdónenme por favor, pero es lo que hasta ahorita estamos. Y estoy en el celular. Por favor, no contesto llamadas, pero contesto WhatsApp con mucho gusto, con muchas gracias, con muchas ganas. Y les agradezco a todos. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Estamos terminando puntuales, era 1 hora. Y si quieren estar en nuestro taller, les comentaba, va a ser de 1 hora y media. El cupo es limitado porque como sí va a haber participación, vamos a estar escuchando casos y nos vamos a estar apoyando y animando. Necesito que se inscriban lo más pronto posible. Quien no pueda por alguna razón económica, bueno, pues mándenos un WhatsApp a ver si podemos apoyar con algo. Gracias a todas, gracias de verdad. A todas y a todos les, les mando un gran abrazo. No tengo el gusto de conocerlos a todos, pero agradezco su participación. Y nos despedimos. Estamos en Curso. Curso es una plataforma que se dedica a subir este tipo de contenidos. Estamos en Facebook, así como se escucha Curso con Z. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Estamos subiendo siempre contenido de interés y este video, pues creo que también lo vamos a subir por ahí. Les agradezco a todos. Un abrazo y los espero, por favor, que participen en el tallercito que estamos organizando para ustedes. Gracias. Soy Eunice Maya, psicóloga y tanatóloga, para servirles con mucho gusto todo lo que necesiten. Hasta luego.